Hola, soy Pilar Núñez, soy vocal número 4 y coordinadora de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia y Infusión. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a comenzar compartiendo, dividido en 3 etapas, el tema denominado dispositivos de acceso vascular, tipos y uso. Espero que sea de su interés. Vamos a hablar específicamente durante esta presentación acerca de los objetivos y de los tipos de dispositivos, hablando de una vía de inserción central. Cuando yo tengo un catéter central o una inserción central, requiero o la puedo utilizar o tengo como objetivo tener la oportunidad de administrar de manera simultánea soluciones que no son compatibles entre sí, aportar grandes soluciones, grandes cantidades de soluciones de manera simultánea, incluso la gran oportunidad de poder tener mediciones de presiones para estar identificando la condición hemodinámica en la que se encuentra el paciente y también cuando existe el dispositivo, permitir justamente utilizarlo en una situación de urgencias. No significa que yo le coloque al paciente un catéter central para una situación de urgencias. Significa que si ya lo tiene y el paciente ingresa a la institución con él y trae una situación de urgencia, este se puede llegar a utilizar. La oportunidad de contar con diferentes lúmenes o diferentes vías que llegan al mismo lugar me permite administrar soluciones que son incompatibles y que no se pueden pasar por una misma vía. Por lo tanto, en un catéter central este es un objetivo muy importante. Indicaciones. Hay indicaciones precisas para el manejo de los catéteres centrales o los dispositivos de acceso vascular central. Básicamente, pacientes cuyo capital venoso se encuentra restringido, que está en malas condiciones, que ha sido explotado de la manera muchas veces incorrecta y a veces por cuestión de tiempo que lleva ya del uso de la terapia, se va agotando. Tenemos pacientes con características, pacientes como pacientes quemados, con quemaduras, perdón, con edema, que tienen una mala calidad de vasos, como en el caso de tener venas esclerosadas, obesidad o incluso el choque hipovolémico, como un medio para poder aportar esas grandes cantidades de solución. Es importante decir que también se puede utilizar cuando yo estoy administrando soluciones, como lo mencioné, que son incompatibles o que son irritantes al vaso, entre ellas aquellas que rebasan, como por ejemplo las soluciones de más de 900 miliosmoles, de acuerdo a los estándares de la INS. Y en el caso del pH, actualmente se considera un riesgo relativo o de impacto relativo porque está perfectamente identificado que el pH por sí solo no genera un daño al vaso, sino que tiene que venir acompañado de otras condiciones, es decir, contar sí con una solución con un pH irritante, con una mayor osmolaridad, pero además de todo estar acompañado en un paciente que tiene un deterioro de ese capital venoso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a manejar en ese paciente un pH extremo y además de todo en la valoración tiene características de un paciente que tiene un pobre capital venoso y que va a tener que tiene otras comorbilidades y que puede tener otros riesgos, entonces sí está indicado, por supuesto, una vía venosa central. El control de la presión venosa central, la administración, por supuesto, de nutrición parenteral y también de la quimioterapia, que es una de sus indicaciones más importantes. Con fines diagnósticos, cuando estamos hablando de un cateterismo cardíaco, por ejemplo, y para el muestreo de sangre, repito, cuando existe también, no es que le vamos a instalar a un paciente un catéter central solo para tomarle la muestra, sino si él ya la tiene, yo puedo hacer uso de ella para tomarla, manteniendo recomendaciones muy específicas para evitar que se obstruya, por supuesto. Aquellos pacientes que reciben transfusiones frecuentes y por supuesto también puede servir para un tratamiento de insuficiencia renal para el uso para hemodiálisis. Los pacientes que son sometidos a trasplante, dadas las condiciones probablemente las que se requiere un mayor control o un control más estricto, ¿de acuerdo? Esas son las indicaciones básicas de las vías intravasculares centrales. Entonces, también existen contraindicaciones. Estas contraindicaciones están dadas básicamente por los riesgos que significa utilizar un dispositivo en un paciente, como por ejemplo el caso del paciente que tiene arteriosclerosis,
el paciente que es poco tiempo, la verdad que si no tiene otras condiciones que indiquen el uso, no requeriríamos estar teniendo o invadiendo al paciente con un dispositivo a nivel central. También los pacientes en los que se someten a estudios de gabinete en los que tampoco tienen ningún sentido invadirlo, tomarle unas. Estas son contra absoluta y en el caso de las otras que son, por supuesto, relativas a la condición en la que se encuentra el paciente. Ahora, para poder entender un poco los tipos de dispositivos, necesitamos tener en cuenta nuevamente la importancia de la valoración para el paciente y poder decidir con base en ello el tipo de dispositivo que yo voy a utilizar. No podemos perder en cuenta que la correcta valoración del dispositivo, del paciente, perdón, para poder utilizar el dispositivo depende básicamente de tres cosas que son elementales. El tiempo de duración de la terapia que se estima que va a tener la terapia ese paciente. Si yo voy a tener una terapia por un periodo mayor, quizás a 96 horas, llamándose incluso hasta más de una semana, 2 semanas o más, yo estaría considerando otro tipo de dispositivo y quizás no necesariamente un catéter periférico, ¿de acuerdo? Así que la temporalidad también me guía a pensar qué tipo de dispositivo voy a usar. La posibilidad de canalizar de forma prioritaria o inicial una vía venosa periférica también establece la decisión para saber si yo pongo un catéter periférico o un catéter central. ¿Por qué? Porque si ese paciente no está en condición de puncionar un vaso a nivel periférico, la probabilidad de hacerlo es más riesgosa, quizás está completamente agotado el capital venoso, voy a tener que pensar en un dispositivo de inserción central, no necesariamente a nivel de yugular o subclavia, pero sí quizás a nivel de un catéter de inserción central, de inserción periférica, pero que quede central, como en el caso de un PIC. Así que no hay que perder de vista que eso también me define el tipo de dispositivo que voy a utilizar. Y finalmente el tipo de solución a infundir. El hecho de que yo tenga soluciones que tienen esa alta osmolaridad o ese pH irritante que puede ser menos de 5, mayor a 9, que yo sé que acompañado con otras condiciones puede generar un riesgo, también me va a definir o me va a inducir a decidir justamente qué dispositivo colocarle al paciente. En la actualidad, ya los dispositivos de acceso vascular, ni periféricos tampoco, en general ningún tipo de dispositivo, se remueve del paciente, salvo que sea absolutamente necesario. Es decir, el hecho de que esté clínicamente indicado removerlo en virtud de que ya el tratamiento se terminó, de que existe una complicación relacionada o que el dispositivo ya no se encuentra obviamente en condiciones de satisfacer las necesidades de la administración de la terapia. Así que ya no podemos clasificar nuestros dispositivos con base en el tiempo. Los vamos a clasificar considerando el sitio de inserción en el cual se están insertando y, por supuesto, las características propias del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de lo que respecta justamente este tipo de características generales de los dispositivos. Existen como apoyo para ustedes para seleccionar el catéter correcto algunos algoritmos que se han diseñado por organizaciones que tienen mucha experiencia en el manejo de los catéteres y que han condicionado el uso de uno o la recomendación del uso de otro en virtud de varios elementos. Por supuesto, el tiempo de estancia, como lo mencionamos, es decir, cuánto se estima que puede tener ese paciente la terapia de infusión y una vez que yo identifico eso, puedo le voy a colocar si es compatible o no a una vía periférica o a un vaso periférico y también considerar las condiciones en las que se encuentra mi paciente que me permita colocarle o no un tipo de dispositivo periférico central. ¿De acuerdo? Estos son algunos algoritmos que nos ayudan, se han ido adecuando, hay unos más actualizados, esta es solamente una idea para recordarles por qué existen justamente la clasificación y por qué tenemos varios tipos de dispositivos. No necesariamente con uno solo vamos a satisfacer la administración del tratamiento que requiere nuestro paciente, porque ningún paciente es igual, ningún tratamiento es igual, y las condiciones en las que se está administrando tampoco lo son.
¿Hacia dónde nos orienta o por qué es importante conocer los tipos de dispositivos? Porque eso también nos va a permitir garantizar la preservación y conservación del capital venoso. En la actualidad se busca mucho, se promueve mucho la salud y la conservación de los vasos a través de lo que se llama Vessel Health and Preservation, que es una estrategia que se ha establecido a nivel mundial buscando que seamos realmente estrictos en el tipo de dispositivo que le ponemos a nuestro paciente y de ahí la importancia o la necesidad de poder conocerlos a detalle. Así que está claro que hay varias recomendaciones en estos momentos que incluso como ejemplo para el paciente de pandemia de COVID hay una relación muy específica para poder establecer cuál es la valoración correcta para el dispositivo correcto. Este es solamente también un ejemplo como en el anterior que se los mostré, pero también existen otros como estos que han sido relacionados a este documento que les señalo en la presentación que se llama justamente Salud y Preservación de los Vasos y establece cuáles son las recomendaciones de los dispositivos con base en una característica básicamente relacionada a las condiciones de la infusión, al tipo de la solución que le voy a poner. Y menciona aquellas, este es el primer recuadro, donde hablo de las soluciones que son o infusiones que son periféricamente compatibles. Este cuadro o esta estrategia que se ha denominado como MAGIC por sus siglas en inglés, establece cuándo utilizar un tipo de catéter y cuándo utilizar otro tipo de catéter. ¿Okay? Y ustedes pueden observar en la parte superior de la tabla menciona el tiempo que se estima que puede tener de duración la solución en el paciente y del lado izquierdo, la primera columna, habla justamente de los tipos de dispositivo. Habla de un catéter periférico, habla de un catéter periférico guiado por ultrasonido, aquellos catéteres que son no tunelizados, los catéteres de línea media, los catéteres PIC, déjenme señalar aquí, el catéter tunelizado y también el catéter de implantación. Se menciona, obviamente, que existe una preferencia en virtud del tipo de solución y del tiempo de estancia en el que se estima que va a permanecer esa solución. Y, por ejemplo, aquí señala, en el caso de la vía venosa periférica, que no existe, obviamente, cuando son menos de 5 días, no existe una preferencia entre tener un catéter de inserción convencional periférico corto o tener un catéter de inserción guiado por ultrasonido. En estos momentos, el uso de tecnología para la inserción de los catéteres hace mucho más efectiva, más segura para el paciente y más, digamos, con una mayor tasa de éxito para el profesional de la salud, la inserción. Así que podemos darnos la oportunidad de colocar dispositivos que pueden durar más días de estancia a consecuencia de una técnica más fina en cuanto a su instalación. Eso hace justamente que el vaso se conserve en mejores condiciones y acompañado con otra serie de casos, entonces nos va a ayudar. Si ustedes observan esta tabla, es que eso básicamente para lo que están diseñadas, es para darnos una idea de por qué necesitamos tener diferentes categorías de dispositivos. Se señalan en color oscuro, azul oscuro, aquellos que no son inapropiados considerando el tiempo y el tipo de infusión que es compatible a la vía venosa periférica corta, y aquellos que pueden ser apropiados o los que están en color blanco que pueden ser de condición neutral, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cuando son infusiones periféricamente compatibles. Existe una recomendación también cuando son en un tiempo mayor, que ya no son solamente de 6 a 14 días, sino que se rebasan con una preferencia más hacia el riesgo de daño, obviamente, al vaso del paciente. Se vuelve a señalar en color oscuro aquellos que no son apropiados o que no están recomendados. En color blanco, aquellos que son de condición neutral, es decir, pudieras o no pudieras utilizarlas sin mayor beneficio, y señala en un azul oscuro aquellos que sí se consideran apropiados. ¿Sí? Finalmente, este es justamente una de los algoritmos para la valoración que nos induce a la necesidad de tener diferentes tecnologías para poder manejar a nuestro paciente.
porque nos establece con base en una valoración muy detallada qué es lo que mi paciente requeriría. Esta valoración para la preservación de los vasos y salud de los vasos es parte justamente de esta estrategia denominada MAGIC y que ha sido establecida o recomendada a través de este documento que les muestro, que se ha venido mostrando en la parte superior de las diapositivas y que es un libro que está disponible de manera en todas las redes, así que ustedes pueden localizarlo y que les va a servir para poder tener una mayor certeza de cuándo utilizar un dispositivo y cuándo utilizar otro. ¿De acuerdo? Hasta aquí ha sido una introducción de lo que representa la necesidad, los objetivos, las indicaciones, contraindicaciones y sobre todo la valoración para entender que yo quiero o necesito dentro de mi institución contar con diferentes dispositivos, porque repito, ningún paciente es igual, ningún paciente tiene el mismo tratamiento ni sus condiciones de las venas son iguales. ¿Ok? Esta fue la primera parte.